Hola de nuevo, pues nada, ayer, ayer hice un pequeño experimento. ¿Qué es lo que hice ayer? Ayer saqué 2 vídeos el mismo día. Normalmente no suelo hacerlo. Suelo subir a YouTube un vídeo y luego otro, ¿vale? Pero con una semana más o menos de diferencia. Esta vez he hecho algo experimental. Ya sabéis todos que voy aprendiendo cada vez mejor. Yo en el grupo de YouTube tengo, digamos, 2 componentes. Uno, alados, todos los que me siguen por las abejas desde hace mucho tiempo. Otros que me siguen por las avispas, también desde hace 9 años. Y luego también desde hace unos 10 años aproximadamente, 10 años, sí, 10, 11 años, están los que me siguen por el baño de Gón, por las terapias de sonido, vibración, todo lo que repercute a nivel vibracional, a nivel de sonoridad, y está relacionado con la salud, ¿no? Con la frecuencia 432 a través del Gón, instrumento milenario que ha trabajado siempre sobre esas frecuencias y otras, pero siempre buscando el beneficio de la gente. ¿Por qué lo cuento esto? Bueno, porque hace un tiempo ya avisé, dije que iba a poner contenido, pero contenido dispar, contenido el que yo considerara que era el momento de colgar, ¿no? de compartir con vosotros. Claro, normalmente cuelgo o uno de avispas, o uno de abejas, o uno de baño de Gón. Esta vez, por todo el jaleo, por todo el movimiento, he tenido que hacer, entre comillas, un experimento. El experimento básicamente ha sido colgar, como podéis observar aquí, ¿vale? Aquí os lo pongo, ¿vale? Aquí veis los dos. Y luego vais a ver otra vez los dos aquí, un poco más detallado, y veis las visitas. Podéis ver ahí una diferencia poquita, de unos 30 visualizaciones. Me extraña mucho porque la interacción que están teniendo es muy grande. En cambio YouTube a veces pasa, no actualiza en el momento, sino que se queda colgado y al cabo de 2 días, 4 días, te regulariza esa contabilidad de todas las visiones, ¿no? Entonces ahora mismo lo que hay es esto, una diferencia entre avispas 71 y 43 aproximadamente, lo que sería instrumento mágico del Gón, ¿no? Entonces, bueno, aquí estoy viendo más o menos el pulso de los alados y vibracionales, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues evidentemente voy estudiando el perfil de todos los que me seguís, ¿vale? Estaría bien que pudierais interactuar, tanto unos como los otros, pudierais decir vuestra opinión. Sabéis que yo las opiniones las coloco, ¿no? O sea, no pasan el filtro, sí, siempre pasan un filtro, porque lo que es evidente es que hay hackers por todos lados y hay que controlarlo esto, ¿no? Para no llenar de basura lo que son mensajes que de repente aparecen, ¿no? Pero tanto críticas como alabanzas lo cuelgo. E intento siempre tener una reacción, contestar, ¿vale? O sea, es todo un trabajo. Ya lo he comentado en algún vídeo que realmente esto de llevar las redes sociales es un trabajo y no me extraña que lo paguen bien, porque realmente es muy pesado. Es un trabajo que no todo el mundo le gusta. A mí no es que me guste o no me guste, es que no hay otra manera de hacerlo. Lo tengo que hacer yo. Aquello que digo, yo me lo guiso, yo me lo como, yo lo hago todo. Pues eso. Bueno, pues nada, avisaros de que vienen más vídeos, ¿vale? Y que en breve igual el tema del GON, tema de vídeos más centrados en lo que es el GON y tal, lo pondré a suscriptores, ¿vale? Eso ya será, digamos, cerrado.
tendrá que ser la gente que diga, oye, yo quiero ver el contenido cerrado. Vale, pues ahí lo voy a estructurar, ahí lo voy a hacer de alguna manera, ¿vale? Que habrá contenido que no se podrá ver, a no ser que estés no solo suscrito al canal, sino que seas, digamos, no sé cómo se llama, Follimans o yo qué sé, ya sabéis que soy un tocho con el inglés. Pero bueno, hay digamos, una formulación que yo hice una tontería y ahora la tengo que reconducir, le tengo que dar forma, pero bueno, la tengo abierta, ¿vale? De momento no lo he abierto, pero en breve lo abriré, para que podáis, en cierta manera, todos aquellos que queréis ver contenido más específico, más detallado, más largo, ¿vale? Pero enseñando y realmente nutriéndote, ¿vale? Ese será ya un contenido que estará cerrado al gran público, ¿vale? Solo estará abierto a la gente, digamos, que le interese y que muestre interés en aceptar las condiciones y entrar ahí, ¿no? Será una forma también, entre comillas, de conseguir financiación para todas aquellas cosas que voy haciendo gratuitamente, ¿vale? Que lo veo necesario, tanto en el mundo de los alados como en el mundo de la vibración y el sonido. O sea, que realmente va por los dos lados, ¿no? Y ya en su día lo dije, que venían curvas, que yo soy Gustavo Pou, que el canal se llama Gustavo Pou, que el canal no es específico únicamente de los alados, abejas, avispas, sino que también es específico en lo que sería el instrumento del gón, ¿no? De todo lo que comporta, las terapias, los baños de gón, los eventos a nivel musicales que puedan aparecer, porque me están picando a la puerta, me están dando toques de atención y lo tengo que mirar, lo tengo que comprobar, porque al fin y al cabo es otra vía de acceso para llegar al gran público y de esta manera que esa gente me conozca, ¿no? Y de repente se centren luego en lo que son terapias de sonido, baños de gón, ¿vale? ¿A través de qué? Pues de un evento que de repente pues me han ofrecido y que voy ahí a abrirlo, ¿no? A activar a la gente, a conseguir que la magia se active antes del evento, ¿no? Bueno, eso es otra cosa que está apareciendo por ahí y que no estoy negado en hacerlo. Y nada, este vídeo únicamente era para eso, ¿no? Para comentaros el porqué de las cosas, por qué están cambiando las cosas, por qué de repente hago este doblete, ¿vale? De repente pues tengo un montón de material, lo tengo todo en privado, pero bueno, habrá material que no saldrá nunca, por lo que estoy viendo, habrá material que sí que va a salir, pero vais a tener que tener un poco de paciencia y no va a ser para todo el mundo, ya aviso, porque por ejemplo tengo el vídeo largo de los caballos, que me gustaría colgar, pero colgar en otras condiciones, no para todo el mundo, sino para la gente básicamente que estuvo ahí, para la gente que en un momento dado dice, oh, es que yo quiero empaparme, yo quiero ver cómo es esto, esta terapia, este baño de gón, yo lo quiero ver, pero entero, o sea, con el tempo de si estuviera ahí, ¿no? Claro, es diferente. Es una persona que está fuera del sector, una persona que no ha ido nunca a un baño de gón, una persona que no sabe lo que es pues este evento, se mete en un vídeo de estos largo. Claro, estamos hablando de una locura, porque en cierta manera te pones en el vídeo y puedes hacer el desarrollo de lo que se hace en el vídeo, ¿no? Otro empieza a verlo y se aburre, y dice, pero si es que yo no entiendo nada, ¿qué es esto? ¿A qué viene este tío? Está hablando, están haciendo respiraciones, están haciendo cantos armónicos, ahora de repente se ponen a reír y luego ya se estiran, explica cómo va y luego hacen un baño sonoro, ¿no? Claro, esto una persona no lo aguanta, una persona normal, a no ser que seas un implicado, a no ser que seas una persona que ya hayas ido a conciertos meditativos, que hayas ido a conciertos con cuencos tibetanos, que hayas tenido un inicio ya con gón, entonces sí que lo valoras.
¿vale? Y te sirve además. Y respecto al tema de la avispa y la abeja, pues lo mismo, ¿vale? Hay vídeos que son muy largos, pero son procesos. Y entonces hay gente que sí que le puede interesar ver completamente el vídeo con su tempo, ¿vale? En cambio, los profanos, los que no están tan metidos, los que no quieren una formación, evidentemente estos lo que les va es ver visualmente tipo Instagram, ¿vale? Tipo TikTok, tipo los reels, ¿no? Paso y rápido, me hago la idea, me gusta, no me gusta, y ya está. Con lo cual, claro, hay que evolucionar para poder desarrollar todo esto y tener contento a todo el mundo, porque al fin y al cabo todos son consumidores de tu estanco, ¿no? de tu sección, ¿no? Lo que pasa es que unos son consumidores que llamo yo Fórmula 1, zoom, zoom, y te dicen fantástico, fantástico, fantástico. Otros son de Fórmula 2, ¿vale? Y otros son los que se dedican a lo que es el estudio completamente en profundidad de eso, ¿no? Entonces ya repiten, es en cámara lenta, veo bien la técnica, avanzo, aprendo, etc. Bueno, ya sabéis que me gusta más hablar que las sirenas en el mar a los marineros en tormenta. Os deseo unas muy buenas vacaciones. Estamos ya a 31 de julio. Hoy es el último día de julio. Pasamos agosto. Mañana, no, anda que yo también voy de fino. Mañana es día 3 de agosto. O sea, estamos a 2. Estamos a agosto. Joder, ¿en qué mundo vivo? Claro, es que no me da tiempo. Todos los días son iguales de tu culo y como una locura. Vale. Estamos a 2. Mañana 31. Ay, mañana 31. Hostia, ¿cómo estoy? Necesito unas vacaciones. No os lo vais a creer. Llevo sin vacaciones la friolera, yo creo de 9 años. 9 años sin vacaciones. Antes había tenido, pero muy poquitas. Muy dosificado, muy pequeño. Pero 9 años sin vacaciones son muchos años, ¿eh? Lo que pasa es que cuando trabajas en algo que te gusta, entre comillas, estás de vacaciones, porque estás agradecido, ¿vale? Por eso siempre digo, hostia, agradezco, porque realmente el trabajar en algo que implica mucho amor, mucho compromiso, estar muy centrado en el hoy, en el presente, ¿eh? Porque sí que es verdad que alguna vez ha venido alguien, oye, que te ayudo, que tal, que cual, pero no valen. Hay mucha gente que no vale. Ahora me acuerdo de Pep, un chaval muy jovencillo, y oye, este es un crack. Yo creo que a la larga va a ser un crack. El otro día se puso en contacto conmigo y me dijo, oye, Gustavo, como eres un referente, lleva 2 años siguiéndome. Y consiguió que su padrina se pusiera en contacto conmigo porque es del pueblo. Nos conocemos, habíamos hecho el teatrillo este de Navidad o de San Jordi, Hemos hecho el teatrillo de San Jordi, ella había hecho de mi hija y yo había hecho del rey, ¿vale? De la princesa de San Jordi. Y me llamó un día y me dijo, oye, mira, le quiero regalar a mi ahijado, le quiero regalar el que esté contigo, el que venga, que le enseñes. Sé que tú lo harás con seguridad, evidentemente, y que él vendrá y lo disfrutará muchísimo. Vale, y así lo hicimos. Me pagó algo simbólico y ese pago que me hizo sirvió para invitar a Pep a cenar. Me lo llevé a cenar porque había trabajado tan bien, me había ayudado tan bien, que no se merecía menos. Además es un tío estupendo, muy implicado, con mucha sensibilidad y me enrollo como una persiana. A ver, pero en invierno, en vacaciones no, que la bajan y se llenan de avispas o abejas, los cajones. Me llama Pep y me dice, oye Gustavo, mira, que estoy haciendo un cómic
estoy haciendo un cómic y va a ser de las abejas, de las avispas, y como te tengo un punto de referente, pues a ver si tú me comentas algo y me das alguna idea, y así yo hago algo que sea chulo. Y ya me conocéis, no me des caña, que te doy sedal. Y pescamos el pez. Total, que cuando tuve un momento paré, como he hecho ahora, y le conté una historia real, que me pasan un montón de historias. No os la voy a contar porque se la conté a Pep. Y además es que es súper divertida, interesante y desde la visión de las abejas y avispas estará muy bien. Yo creo que él hará un cómic y que será divertido, estará bien. Entonces yo se lo expliqué, le dije, mira, piensa que somos 3 avispas, que estamos en una cortina, en una casa, y a partir de ahí estamos observando a los humanos. Paralelamente hay alguna abejita y tal que se ha perdido, que también puede entrar en la conversación con las avispas. ¿Por qué? Porque van a ver una situación que es real, pero es tan cómica, tan divertida, que le dije, mira, te lo voy a presentar, tú le das forma, si quieres yo te ayudo en lo que quieras y a ver qué te sale. Y ahí está, lo hemos dejado ahí. A partir de ahí, él hará lo que tenga que hacer y me lo enseñará. Yo creo que este hombre va a ser un crack, pero un crack. Le encantan los bichos, ya sean cuádruples, o sea, de 4 patas, como ya sean alados, como las avispas, las abejas, los coleópteros, da igual, las ardillas, los pajaritos, es un tío involucrado. Yo a este tipo de personas, yo me incluyo, los llamo neandertales. Somos los últimos neandertales. ¿Por qué? Porque el neandertal era la especie que estaba más conectada a nivel ritual, a nivel espiritual, a nivel de tierra, a nivel de madre tierra, ¿no? La madre. Y creo que tenían más capacidades de lo que pensamos, ¿no? Y que es una pena que se perdiera y que ganara el Homo sapiens y desplazara al neandertal, ¿no? Porque considero que si hubiese habido más neandertales el mundo sería más feliz, estaríamos más en paz, estaríamos más en conexión con la tierra, seríamos más respetuosos, estaríamos más conectados todos nosotros, entre nosotros, y eso confluiría en el desarrollo de vivir mucho mejor todos, ¿no? Pero bueno, no me voy a enrollar más, que me gusta más enrollarme con una persiana en verano, arriba, abajo. Pues nada, espero que os guste la evolución que va cogiendo, el matiz que va cogiendo el canal. Comentar, veo que estáis muy pasivos y ya he dado la veda de que podéis comentar, que podéis decir la vuestra, que podéis, no sé, oye Gustavo, a mí no me gusta tanto que pongas material del GON. Oye Gustavo, a mí me gusta lo del GON, pero lo de las avispas no, las abejas aún. Oye Gustavo, a mí me encanta todo, sigue así, estás